Pues muy bienvenidos a una nueva edición de Principios para la Libertad con nuestro queridísimo pastor, que lo tenemos ahí al otro lado. Llueve, truene, haga sol o haga mucho calor. Ahí está delante de ese micrófono, pues para traernos esa bendición de la palabra de Dios basada en los 10 mandamientos y del que no paramos de aprender. Querido Félix, bienvenido. Gracias, Pepi. Me encuentro muy bien aquí entre vosotros, bien tratado y entusiasmado con esta posibilidad de contribuir a la divulgación del Evangelio, a la palabra de Dios en general, y a un tema tan interesante como en este caso donde hoy, de los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Y ¿saben lo que recomiendo yo? Aparte, bueno, que yo lo vivo en vivo y en directo, igual que la audiencia, pero yo estoy aquí y lo escucho todo y soy bendecida, pero luego me pasó la semana pasada que lo volví a escuchar, el programa, y aún me bendijo más porque hay cosas que se nos escapan y después las pillamos. Es verdad, ¿no? Pues es un tema denso, ¿no? Lo procuramos o lo tratamos con exhaustividad y buscando pues también las profundidades del texto. Y es conveniente pues escuchar estas cosas 2 veces, sí, es verdad. Sí. Así que se lo recomendamos. Ya saben que en podcast, en Vida RTV Plus, lo pueden escuchar. Y si no, también, si se registran en este canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, pues ahí se queda en caché, siempre está ahí. Todos los programas, Principios para la Libertad y Libros que Inspiran, con el pastor Félix González, y lo pueden volver a escuchar una y otra vez y poder sacarle todo el jugo a toda la palabra que tratamos en estos programas. Y sobre todo cuando, como digo, el tema, ¿no? Los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, estos temas que son vitales, de actualidad perenne. Todos los teólogos de todos los siglos, desde hace 2000 años, han tratado esta temática, la han expuesto con todo lujo de detalles, se han esforzado en aplicarla en el contexto de su tiempo, de sus tiempos o de sus siglos, y porque son textos fundamentales, textos con los cuales vivimos día a día, ¿no? Sí. Entonces, esto ocurre con los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, la bienaventuranza, el amor y otros pasajes que son herencia, pues eso, perpetua. Sí. Como la Biblia lo es, en un sentido amplio, pero estos textos resaltan, ¿no? Todos tenemos que enfrentarnos a ellos, y porque vivimos con ellos y de ellos cada día, ¿no? Sí, así es. Y el otro día recordaba ese versículo que dice que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Y provecho, exacto. Y provecho, y es útil para el vivir día a día. Así es, así es. Así que no quiero robar más tiempo porque quería decir mi experiencia de la semana pasada. Y vamos allá con el 5º mandamiento, según el cómputo de la Iglesia Reformada, de las iglesias libres como las nuestras, ¿no? Y también de los judíos. Sí. El 5º mandamiento pues tiene que ver con la familia y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 5º mandamiento en el cómputo católico y también luterano tiene que ver con el no matarás, pero nosotros esto ocurre, como ya dijimos al principio, creo, porque el 2º mandamiento, que prohíbe hacer imágenes de Dios, pues tanto los luteranos como los católicos lo entienden como un único mandamiento. Entonces después se verán al final la obligación, la necesidad de dividir el último mandamiento en 2. No codiciarás primero la mujer de tu prójimo y después no codiciarás la casa de tu prójimo. Cuando realmente, pues en el texto de Éxodo, como ya vimos en su tiempo también,
que es el texto más antiguo, dice la casa va delante de la mujer. Por tanto, tendrían que invertir el orden y decir, no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? y no codiciarás el nombre de tu prójimo, ¿no? Bien, pues entonces nosotros seguimos pues esta división que nos parece más acertada por razón de la interpretación del texto, y dice así el quinto mandamiento, que nos muestra a Dios como el Señor de la familia. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, que el Señor tu Dios te da. Este es el primer mandamiento de la segunda parte del Decálogo. Los 4 primeros mandamientos se ocupaban de la relación del hombre con Dios, y como norma de conducta se prescribía la reverencia, el amor y la reverencia. La segunda parte del diálogo, que comprende los 6 restantes mandamientos, pues tienen que ver con la relación de los hombres entre sí. Y para esta se prescribe el respeto al hombre y a sus posesiones, ¿vale? Aunque hay también algunos expertos que dividen los mandamientos, los 10 mandamientos, en 2 grupos de 5. Y lo incluyen en la primera tabla, en la primera división, argumentando que los padres, padre y madre, pues son los progenitores, están ahí en representación de Dios. Y la idea no es desacertada. De hecho, he visto algunos textos judíos antiquísimos que dividían los mandamientos efectivamente en 5 y 5, 2 tablas de 5 y 5. ¿No? Bien, podemos dividirlos de una u otra manera. Esa división creo que no es tan fundamental, ¿no? Porque, como digo, hay mandamientos que tienen que ver claramente con Dios, ¿no? Y se prescribe eso, el respeto y la reverencia, y también después la segunda parte, que tiene que ver con la relación de los hombres entre sí, pues se prescribe el respeto al hombre y a sus posesiones. Hombre y posesión. ¿Quiénes son los destinatarios de este mandamiento? Pues esto es también muy interesante. Honra a tu padre y a tu madre, pues pensamos que es un mandamiento dado para los niños. Sí. Los niños pequeños, adolescentes y jóvenes, más o menos. Honra a tu padre y a tu porque madre, ¿no? En esas edades son las que más... Exacto. Entonces interpretamos el honra a tu padre y a tu madre como obedece a tu padre y a tu madre. Sí. Y también pues compórtate de tal manera por la calle y con los demás que tu padre y tu madre no tengan que avergonzarse de ti. Entonces honra a tu padre y a tu madre. Pero esta interpretación pues reviste cierta dificultad, la interpretación de este mandamiento, debido al significado de la palabra honrar en hebreo. En hebreo es kabed, la palabra, y debido a esta interpretación pues han surgido básicamente 3 variantes. La primera ya dice que honrar comprende la autoridad de los padres y la obediencia de los hijos menores de edad, lo que acabamos de apuntar. Pero a esta interpretación se opone la objeción de que en el Antiguo Testamento se utiliza para la obediencia la expresión oír la voz. Oye la voz de tu padre. Sí. Oye, la traducción española sería obedece. Sí. Obedece, oye la voz. En lugar de honrar. ¿Vale? Por tanto, cuando en el Antiguo Testamento se quiere decir obedecer, obedece a tu padre y a tu madre, pues se utilizaría la palabra esa, oye la voz de tu padre y de tu madre. No desatienda el consejo de tu padre y de tu madre. Eso lo vemos en Proverbios, ¿no? y en el Antiguo Testamento también, ¿no? en el Pentateuco. Por tanto, esta interpretación como dirigida exclusivamente a los niños y adolescentes no nos convence. Vamos a utilizar la palabra exclusiva. No. Esa restricción exclusiva a niños y jóvenes no nos convence. Se ha dicho también que honrar tiene que ver con el respeto debido a los padres en tanto y cuanto estos enseñan a sus hijos el camino de Dios. ¿Vale? Pero esta interpretación es también demasiado restrictiva, porque en la Biblia honrar es una disposición divina.
técnicamente, teológicamente se dice, es un desideratum divino. Es un deseo, es una disposición divina que no comporta condicionamientos de ninguna clase. Honra a tu padre y a tu madre mientras que estos te instruyan la palabra de Dios. Pero si no te instruyen la palabra de Dios, ¿qué pasa? Claro. ¿Tienes que honrarlo o no? Sí, ¿no? Claro. Entonces, pues ya no nos convence tampoco esta interpretación tan restringida, ¿no? a ese condicionante de que te enseñe o no la palabra de Dios. En otras palabras, de que te lleven a la iglesia y que después en casa tú puedas vivir delante de ti una vida cristiana. Recuerdo un pastor que decía que estas cosas suelen ocurrir, ¿no? Que un niño, un joven ya de 18 o 20 años, pues no quería ir más a la iglesia. Entonces le pidieron al pastor que fuera a la casa para ver si conseguía pues animar al muchacho. Y efectivamente, pues el pastor fue, recibieron los padres allí, el joven, y empezaron pues a hablar, ¿no? Bueno, y el pastor, pues un montón de palabras y sabios consejos, intentando motivar al regreso a este muchacho, y hasta que al final el jovencito, no pudiendo aguantar más, dice: mire usted, pastor, no voy a la iglesia porque allí no hay nada más que hipócrita. Estoy harto de ese cristianismo que se vive en la iglesia, porque mis padres aquí, como ustedes los ven, están muy bien, son muy amables, muy cariñosos, un trato exquisito, pero me gustaría a mí que usted los viera cuando usted sale de aquí, de mi casa. Ay, ay, ay. Y no solamente cómo critican, cómo se tratan entre ellos, sino también cómo critican a los hermanos de la iglesia y cómo le critican a usted mismo. Ay. Entonces, claro, cuando los padres, el muchacho, digo, ¿esto qué es? ¿Qué hago yo ahí en esa iglesia donde mis progenitores, mis padres, se comportan de esta manera, observan una conducta imposible, incalificable, ¿vale? Bien, ¿tenía este muchacho que honrar a su padre y a su madre? Pues, no obstante, sí. Claro. Así. Y en tercer lugar, pues se concluye que honrar es atender a los padres ancianos en todas sus necesidades. Y sin que queramos excluir las dos anteriores interpretaciones, esta es la más acertada y la definitiva. Sí. Por tanto, el precepto honra a tu padre y a tu madre no va dirigido primordialmente a ese niño pequeño, de corta edad, sino al joven y sobre todo al adulto, que ya tiene padres en una edad avanzada y en la que necesitan de la atención y del cuidado y de la ayuda variada, claro, que un anciano, una persona entrada en años requiere, ¿no? Claro. Me estaba acordando de una mujer que conocí en un lugar público, que, bueno, la conocí porque se acercó a mí y me dijo que ella conocía la radio y la escuchaba, y decía: mi única compañía, porque no sé si tenía 2 o 3 hijos, dice: ninguno viene a verme, y la única compañía que tengo es la radio. No lo digo por la radio, sino por la situación, por la situación de esta señora que ya estaba mayor y había ido a pedir una ayuda para que le pudiesen ayudar por su situación precaria que tenía, y decía: mis hijos no vienen ni en Navidad. Una tristeza tremenda. Y eso es un deshonrar a los padres. Sí. Es no sentir ninguna responsabilidad hacia ellos. Vale, los hijos dirán: bueno, ¿y qué trato me dieron a mí? Pero generalmente hay hijos a veces que, en fin, yo creo que no está justificado. No está justificado eso para nada. Por tanto, esa palabra, y lo vamos a ver ahora cuando entremos con más detalle en el significado de la palabra honrar. O sea que los teólogos concuerdan en que la palabra honrar no es algo que nace de la tierra, un mandamiento que nace dentro de algo que nace en el cielo, nace en el corazón de Dios. Y entonces que no hay razones que justifiquen la desobediencia o el desacato de este precepto. Ni siquiera
cuando los padres no han sido tales, no han estado a la altura de las circunstancias. Y eso es muy significativo. Sí. Como Dios quiere realmente la restauración familiar. Y este mandamiento pues intenta, entre otras cosas, pues el deterioro de la vida familiar, su deterioro y a la vez su restauración continua, permanente. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? Pues en tanto que este mandamiento divino, en tanto que expresión de la relación básica de toda comunidad humana, la relación padres-hijos, quiere proteger la relación de las generaciones entre sí. ¿Vale? Que no se rompan las generaciones. Y esto es muy importante. Sí. Muy importante porque la espiritualidad bíblica ve a los padres como no solamente los transmisores de la vida física, sino también de la vida espiritual. Por el propio testimonio, por su compromiso de instruir a los niños en la palabra de Dios, en el camino de la fe, ¿no? De tal manera que cuando un joven, un adolescente rompe esa relación paterno-filial, materno-filial, pues se está rompiendo algo más que una mera relación humana. Se está rompiendo también algo que tiene proyección en la eternidad, algo espiritual profundo, ¿no? Divino. El mandamiento pues regula la transmisión de la libertad a través de la cadena generacional hasta su eslabón más débil. ¿Y quién es el eslabón más débil? Pues el niñito pequeño, pero como he dicho, no va dedicado al niño, va dedicado al hombre adulto que tiene padres, madres, en esa edad de vulnerabilidad por causa de debilidad física, de enfermedad, o lo propio por las causas propias de la vejez, que son numerosas, ¿no? Por tanto, su intención es la de garantizar el bienestar físico, el respeto y la honra a los padres ancianos. Bienestar físico, respeto y honra a los padres. Entonces, porque a veces hay hijos, ¿no?, que meten a los padres en esto, ¿cómo se llama? En residencias y no van nunca a verlos. Tampoco, y eso no es tampoco mejor, ¿no? Entonces, claro, también es necesario pues esa relación personal, íntima, que hará que esa persona, ese anciano, se encuentre bien. Yo me alegro de que existan las residencias de ancianos, ¿no? Las creo necesarias. Sí. Pero creo que los padres deberían estar con los hijos. Es verdad que esto implica un gran esfuerzo y que no siempre es fácil, sobre todo en nuestros días en las grandes ciudades con casas tan pequeñas, pisos tan pequeños, ¿no? Y también el tema del trabajo de los hijos, de las obligaciones y todo eso, porque no se sienta nadie culpable si tiene a su padre en la residencia. No pero a veces casi imposible, pero sí está ese honor del que habla, ese respeto, aunque esté en la residencia, prestarle la atención necesaria. Yo también pienso así. Creo que también deben estar con los padres, pero si no se puede... Hay padres ancianos y ancianas que yo me voy a una residencia, yo no quiero ser carga para mis hijos. Sí. Entonces han tomado una decisión así voluntaria y tienen esa fuerza, ¿no? Sí. Pero hay otros que no tienen esa fuerza y que justo en un momento de máxima debilidad física, tener que depender del cuidado de extraños, pues no es lo que más necesitan ellos. Ellos querrían pues tener la atención de sus hijos, de sus nietos, y también pues el cuidado de ellos. Es verdad que esto entraña una gran responsabilidad, ¿no? Nosotros, en mi caso particular, nosotros tuvimos a mi suegra con nosotros durante los últimos 5 o 7 años de vida, creo. Y entonces vino bien y empezó pues, bien, ya en proceso de deconstrucción, ¿no? Claro. Y estuvo con nosotros 5 o 7 años y finalmente pues ella murió ya consumida por sus dolores y demás y francamente pues le dábamos entre todos. Mi mujer trabajaba también, yo por mi trabajo me permitía pues también echarle un vistazo, si no estaban mis hijos en casa, uno u otro, y todos estábamos al tanto para poder que
que atender a la abuela, ¿no? Con mis padres, eran también 2 padres gravemente enfermos y los tuvimos también con nosotros aquí en Elche durante 2 años hasta que la verdad se nos hizo imposible. Entonces se fueron con mi hermana a Alemania y allí vivieron también en casa de mi hermana, que les atendían. Y ya pues mi padre murió en el hospital y mi madre en casa, ¿no? Sí. Entonces esto es lo que hay, pero bueno, esto es yo creo que a los ancianos pues eso había que preguntarle también, ¿no? Sí. Por su opinión al respecto, pero también pues eso, comprender que hay situaciones en las cuales es totalmente imposible. Claro, pero cuando se puede, qué satisfacción más grande. Lo digo por experiencia propia, sí, también. Exacto. Es una satisfacción muy grande el haber honrado, porque claro, yo creo que eso es honrar. Hombre, claro que sí. Honrado a tus padres, dedicándole pues todo el tiempo en sus últimos años de vida. Exacto, los abuelos también son muy importantes en los hogares. Y claro, ahora digo los abuelos y yo soy abuelo. Bueno, mi hija está hoy en Madrid, en unos asuntos personales con su marido. Están en Madrid. Y nos han dejado a la niña con nosotros. ¡Qué bien! Y con 2 añitos y algo, ¿no? 2 añitos y medio casi. Sí. Está pegada a mí, pero ya hemos empezado ya también otro desarrollo y me ha gustado mucho cuando ayer la trajo el padre por la tarde. Sí. Bueno, venga, vamos a despedirnos del papá. Venga, y entonces se despidió de su papá. Papá, adiós, papá, ¿no? Y hoy, al venir para acá, pues, como estaba tan apegado a mí, le dice a mi mujer que tiene mucha psicología para el trato con los niños, ¿no? Sí. Le digo, dice, vete y nosotros le vamos a despedir desde la ventana del primer piso, ¿no? Y efectivamente ahí estaba ella con su sonrisa, la pequeñita con su sonrisa. Pues mira, estamos ayudando también, ¿no? A nuestros hijos y eso pues lo vamos a hacer mientras que tengamos fuerza, ¿no? Y hoy muchísimos españoles pueden decir lo mismo, que están siendo ayudados por los abuelos. Efectivamente, ¿no? Entonces no está mal que venga después también esa compensación de parte de los hijos, claro, que tomen conciencia también de esa realidad, ¿no? Y entonces, pues mira, pues así los gobiernos pueden contribuir a que haya esa asistencia también en las casas, en los hogares, ¿no? Pues también a los hijos se descargarían de esa responsabilidad. Pero admitimos, tenemos que reconocer que hay casos en los que esto no es posible, ¿no? Entonces, pues quedan pues ahí la residencia, pero también con la visita. Con la visita, con el contacto estrecho. Claro. Con el contacto estrecho y que no pase semana ni 3 días sin visitar a los padres. Digo, que no se prolonguen esas ausencias. Que no se sientan solos. Porque el mandamiento quiere procurar esto también, ¿vale? Las 3 cosas, el respeto, el bienestar físico y también el honor o la honra de los padres. En concreto, el mandamiento procura para los padres ancianos la debida atención alimentaria, los vestidos y una vivienda hasta su muerte, y también un entierro digno. Además de esto, un trato respetuoso y digno que se corresponda con su posición de padres, aun cuando las fuerzas vitales estén ya en franca decadencia por lo acentuado de los años, ¿no? De la edad. El mandamiento no pretende imponer autoridad ni exaltarla. Este mandamiento no justifica para nada ese patriarcado malentendido y que tanto daño han hecho, donde padres de 80 años, de 90 años continúan esperando de los hijos una obediencia ciega. No. Para nada. Claro. El mandamiento no pretende imponer autoridad ni exaltarla, sino más bien restringirla. Pretende restringir también la autoridad de los padres, fíjate bien. Pretende asegurar que las personas de las que fuimos dependientes un día no padezcan ninguna necesidad cuando les llegue el día que dependan de nosotros. ¿Vale? Eso es lo que pretenden. Así que vamos a echar un vistazo a cómo era este mandamiento o cómo se observaba en el mundo antiguo. Vamos a dar una idea del mundo antiguo y así comprenderemos la buena razón que se nos imparte para este mandamiento. Pues el mundo en el que fue promulgado el mandamiento honra a tu padre y a tu madre era muy distinto del nuestro de hoy en muchos aspectos. La vida entonces era más dura, mucho más dura. Las guerras, las catástrofes naturales, las enfermedades y la escasez de medios hacían de la vida en ocasiones una lucha por sobrevivir, ¿no?
si no hubiésemos tenido el recurso de la televisión, de la tecnología, de los hospitales, de esta tremenda seguridad social a nivel europeo y mundial. ¿Qué habría pasado con esta pandemia? ¿Cuántos millones de muertos habríamos tenido aquí en España? Vaya. Una pandemia que dura 2 años, Sí. esto sería algo terrible. Media España, Sí. como pasaba antes con la peste en la Edad Media, pues Claro. un cuarto de Europa barrida por completo. Pues esto pasaría también, y lo cual sería algo, un mundo desastroso, ¿no? Sí. Este era el mundo antiguo. Estas pandemias, estas cosas ocurrían. En aquellos tiempos no existía fuera de la familia instituciones encargadas de atender a los ancianos. Estos dependían de los más jóvenes para su sostenimiento y sustento, y en especial de los hijos varones, pues en aquella sociedad las hijas abandonaban la casa paterna al contraer matrimonio. La casa y las propiedades quedaban en poder de los hijos varones. Es también por esta razón, entre otras, que un matrimonio sin hijos varones se consideraba desgraciado. Vaya. Mira. Claro, los varones se lo quedaban todo y si tú tenías nada más que hijas, ¿qué te iba a quedar? Wow. Es una gran diferencia con hoy en totalmente, día. Totalmente. ¿No? Porque ahora son las hijas las que más se ocupan, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y esta era la realidad aquella. Y tenemos que congratularnos de que esa hegemonía del primogénito de los varones ya esté en franco declive, ¿no? La severidad y también las repetidas referencias a los castigos y a las maldiciones que se pronuncian en el Antiguo Testamento sobre los hijos adultos irresponsables o malvados para con sus padres evidencian que el cuidado de los ancianos lamentablemente se ignoraban con frecuencia y con bastantes ocasiones la relación hijos-padres revestía un dramatismo desolador. Pues según los textos bíblicos había hijos que pegaban a sus padres ancianos. Vaya. Otros los maldecían, otros los despreciaban. Y tenemos aquí las citas bíblicas, Éxodo 21:15, ¿no? Éxodo 21:17, ¿no? Ezequiel 22:7, y aún otros los escarnecían y menospreciaban. Proverbios 30:17. Había también hijos que robaban a sus padres. Proverbios 28:24. Y otros que los oprimían y otros que los obligaban a abandonar sus casas. Vaya. Esto, francamente, era algo desolador, muy triste. Qué pena. Efectivamente. Wow. Pero en honor a la verdad, tenemos que reconocer que estas lamentables prácticas no siempre se llevaban a cabo por la simple maldad. A veces era también la necesidad pura y dura la que obligaba a estas conductas lamentables, ¿no? Para captar el problema desde una perspectiva correcta y en una extensión más amplia, nosotros habremos de echar mano de textos bíblicos como el capítulo 5 del libro de Nehemías. Este texto revela lo que era característico del mundo antiguo en tiempos de aguda necesidad material. Solía ocurrir que para poder alimentarse los padres cedían en servidumbre a sus hijos y a sus hijas más jóvenes. Y en ocasiones llegaban a venderlos como esclavos a gente extranjera, perdiendo así toda esperanza de rescatarlos algún día. Porque mientras que lo vendieran como esclavos a una persona, a un familiar, una persona judía o israelita, ese niño o esa niña a los máximos 7 años tenía que salir en libertad. ¿Sí? Sí, lo máximo, porque la ley de ¿cómo se llama? Jubileo. Por la ley del jubileo. Toda deuda tenía que ser perdonada cada 7 años, ¿no? Ya. Si el jubileo venía dentro de 3, pues entonces dentro de 3, deuda perdonada y niño o niña de vuelta a su casa, ¿no? Sí. Pero los paganos, o sea, las naciones que rodeaban Israel no conocían esto para nada. Ahí la esclavitud era a perpetuidad. También en Israel el esclavo extranjero lo era a perpetuidad. Ah, sí. ¿Vale? Solamente estas bondades las disfrutaban los propios israelitas. Entonces, en los momentos de hambrunas, pues los padres tenían que comer, que vendían a sus hijos o los cedían por un tiempo, ¿no? Sí. Esto lamentablemente está ocurriendo hoy también, sobre todo en Filipinas.
en el mercado de la práctica sexual, pues se venden a las niñas. Y súper pequeñas. Y súper pequeñas, sí, una 8, 9 años, 7 años, y es cuando más caras están, porque estos sinvergüenzas, los cibos y perversos europeos y orientales, occidentales que van para allá, pues buscan una niña virgen, ¿no? Pues bien, esta era la triste realidad, ¿no? Si esto no bastaba para remediar su situación de miseria, entonces el cabeza de familia y su esposa se ofrecían también como esclavos, al menos para poder comer. ¿Sí? Es fácil suponer que en estas situaciones muchos hijos caerían en la tentación de deshacerse de sus padres, ¿no? De aquellas bocas que suponían una carga por su improductividad. Claro. Que el anciano o la anciana o el enfermo ya no era capaz de producir absolutamente nada, ni siquiera era capaz de vigilar el fuego para mantenerlo vivo, pues entonces intentaban quitárselo de encima. Así que la triste suerte de los ancianos venía dictada en ocasiones por las condiciones adversas y las circunstancias existenciales que vivían en aquella época, ¿no? Hoy muchos ancianos pues están ocurriendo también o han corrido idéntica suerte, ¿no? Recuerdo cuando estaba confeccionando este material, ¿no? Hacía años, ¿no? Pues en la revista de la Alianza Evangélica Española IDEA, en el número 3 correspondiente a septiembre-diciembre de 1996, insertaba una página de actualidad cuyo título y contenido, en fin, podemos leer, porque es que viene muy bien al caso. Esto no ocurrió ayer, esto se ha ocurrido también en otros países hoy, ¿no? El artículo dice: hambre en Corea del Norte. Y el contenido reza: el pasado mes de agosto se tuvo noticias de que, debido al hambre que estaba sufriendo el Estado de Corea del Norte, las familias estaban expulsando del hogar a los ancianos, alegando que estaban demasiado viejos para compartir comida con ellos. Como consecuencia, el número de ancianos que se suicidan ha aumentado. En medio de una situación tan terrible, las personas que rehúsan sacrificar a sus familiares ancianos o que comparten con ellos un poco de pan con un extraño son consideradas muy raras, y los demás preguntan por qué lo hacen. Los creyentes cristianos contestan con cautela que es más importante ser fieles a Dios que comer. Qué tremendo, qué situación. Situación tremenda. Tan impresionante. Pues entonces, estaba ocurriendo a final del siglo XX. En aquella época, Corea, ahí pasaban, gracias a Dios, pues los gobiernos han sabido ya pues aumentar o potenciar los sistemas de producción agrícolas y han conseguido que el pueblo tenga ya comida. En Corea hoy no se pasa aquella hambre, ¿no? Yeah. Esta es la lamentable actitud de muchos hombres y mujeres hacia sus padres ancianos o en situaciones de crisis. Con todo, aun en tiempos de prosperidad material, no faltarían hijos desnaturalizados y crueles, como tampoco faltan hoy. Y yo en mi ministerio pastoral, lamentablemente, pues he tenido que conocer estas situaciones, ¿no? Sí. Hijos que arruinan a sus padres, ¿no? Sí. Hijos que desatienden por completo a sus padres y nos han usado para que les busquemos un sitio, una residencia donde dejarlos, ¿no? Donde instalarlos para que puedan disfrutar de un mínimo de comodidad, ¿no? Pues esta era la situación. ¿No? Qué triste. Muy triste, ¿no? Y hemos visto, solo hay que mirar un poco las noticias y hemos visto noticias de ancianos que han fallecido en su casa solos. Parece así, y llevan años muertos, ¿no? Sí, no se entera nadie. No se entera nadie, absolutamente nadie, ¿no? Qué pena. Hoy en España son ya más de 3 y 4 millones los ancianos que sufren de soledad. Ay, entonces este es un nuevo problema social, ¿no? Y entonces pues hay que tener cuidado también, porque algunos se ofrecen a ayudar a estas personas, pero van buscando nada más pues a ver con qué se pueden quedar. Pero también veíamos una noticia acerca de eso, de voluntariado, no quiero tachar yo, pero gente que se prestaba a ayudar y entraba a la casa y robaba. Exacto, ¿no? Y otros que entran y no roban a la primera, pero se van ganando la confianza y la debilidad y van lloriqueando a estos ancianos y van limpiando la casa de todo objeto de valor y también pues las cartillas, ¿no? Donde tienen sus ahorros. Sí. Lamentablemente pues esto. Pero bien,
esta es la realidad y nosotros tenemos que procurar no incurrir en esto. El mandamiento, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pues quiere esto, que los ancianos puedan disfrutar de ese cuidado, de esa atención, de ese respeto y de esa honra de la que son dignos por ser progenitores y por ser criaturas creadas a la imagen de Dios. Por tanto, esto debemos de tenerlo en cuenta nosotros también como cristianos, ¿no? Quizá pues para las políticas de los pueblos, porque la verdad es que hay con residencias que cuestan un dineral, ¿no? Sí. Es verdad que los gobiernos autonómicos colaboran con un bono de ayuda mensual, pero aún así nos preguntamos hasta cuándo será capaz el Estado de sostener estas políticas, ¿no? Quizá una buena política pues sería que se crearan viviendas más baratas, o sea, más grandes y más baratas, donde se pudieran contar con una habitación más para estos ancianos, ¿no? Claro. Que en ocasiones es que falta esa propia habitación, ¿no? Quizá pues eso, con el ahorro de los padres, ¿no? De los ancianos, se podría mudar a una casa más grande, a una vivienda más grande, donde disponer de más espacio para cuidarlos, ¿no? Sí. De cualquier manera, nosotros debemos de tenerlo claro, ¿vale? Hay un mandamiento divino que está ratificado por el apóstol Pablo también en el libro de Efesios. La carta a los Efesios se hace referencia a este mandamiento claramente. Por tanto, al ratificarlo, el Nuevo Testamento para nosotros tiene toda su vigencia, ¿no? Dice el texto bíblico: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Se habla de obediencia. Y ahora, después dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto para el jovencito, y lo de honra para todos, pero sobre todo para el más mayor, el adulto, Sí. Que ya tiene padres en la senectud. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora fíjate bien cómo Pablo ha comprendido el significado del mandamiento, que no es dar a convertir en un déspota a los padres, sino que añade inmediatamente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, que no es esto una carta de tú me tienes que honrar. Cuidado. Sí. Eso no, así no se puede hablar. Así no se puede hablar. Ya iremos viendo pues un poquito más en el próximo programa el desarrollo de este mandamiento, que es de tremenda actualidad. Sí. Esto debemos pues tener nosotros cristianos muy claro. Si tienes a tu padre y a tu madre en casa cuidándolos, esto puede significar pues un esfuerzo notable. Que no te pese, que no te pese. Estás haciendo la voluntad de Dios. Dale buena vida, dale atención y dale respeto, cuidado y amor. Y si tú tienes el privilegio de estar en casa de tus hijos, pues contribuye también a hacer que en la familia haya alegría y haya paz. Contribuye a eso de 1000 maneras diferentes, se puede hacer. Todo, tanto los padres adultos como los hijos también ya, bueno, los padres ancianos como los hijos adultos, podemos hacer muchas cosas para cumplir el mandamiento de una manera pues alegre, convencidos de que esto es lo mejor, porque este mandamiento lleva promesa, para que tus días, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando este mandamiento no se lleva a la práctica, se generan situaciones de injusticia, de atropello, de violencia. Y esa injusticia genera violencia, y la violencia pues desactiva el equilibrio en la sociedad. Por tanto, la violencia es muy mala, y vio Dios que la tierra estaba llena de violencia. En Génesis capítulo 6 y 8, cuando el diluvio. Entonces hay violencias, estados de violencia que se generan por el descuido, intencionado o no, de los mandamientos divinos.
Así que deseamos todo lo mejor para nuestros oyentes y yo creo que ya estamos justo a tiempo para acabar hoy. Estamos en el tiempo, pero qué apasionante este tema. Es un tema de tremenda actualidad. Yo tengo que confesar, Pastor, supongo que la semana que viene seguiremos con este mismo. Sí, seguiremos con él porque todavía nos queda un poquito. Porque a mí, cuando yo aprendí, en mi ignorancia del principio de conocer el Evangelio, la segunda parte a mí me daba mucho miedo. La segunda parte de este mandamiento, para que tus años sean largos, decía yo, si no lo honro, mis años van a ser cortos. Mis años van a ser cortos. Bueno, sí. Llegaremos ahí, ¿no? Llegaremos ahí, ¿no? Y nada, pues sí, Dios bendice. Sí. Yo recuerdo que un misionero, yo tenía pues 24 años y estaba trabajando en Alemania, me había comprometido con mi padre a pagar, pues mi hermana mayor, a pagar la casa que habíamos levantado en el pueblo. Y tuve pues eso, el primer intento de entrar en el seminario, tenía yo 19 años y esto no fue posible. Y la misión se preguntaba, bueno, Félix, ¿qué pasa? ¿Cuándo vas a entrar en el seminario? ¿Cuándo vas a estudiar? Y yo le decía que no podía. Entonces, fíjate que no lo he olvidado conversaciones que he tenido con otros misioneros, pero esta conversación no la he tenido. Un misionero alemán que trabajaba entre los italianos en la casa de la misión donde nosotros los españoles teníamos también los cultos, me dice, Félix, no te preocupes ni te entristezca por lo que estás haciendo ahora con tus padres. Te irá bien. Dios te bendecirá. Qué bueno. Sigue así, ¿no? Y bueno, vale, pues yo cuando veo promesa en la Biblia digo, Señor, me agarro a ella, a ver si me va bien, no sé. De cualquier manera, nosotros esperamos que nos vaya bien. La verdad es que podemos decir que sí. Podemos decir que nos ha ido bien. He tenido problemas, conflictos, pero hemos salido de ellos, ¿no? Y sobre todo lo que provoco, le pido a Dios, ¿no? Estar siempre a la altura de las circunstancias y responder a todos los problemas con una actitud cristiana. Y mira, aquí estamos, ¿no? Y Dios nos ha bendecido y nos bendecirá al final, hasta que cuando lleguemos a la casa celestial. Ahí Amén. Entonces tendremos ya la paz definitiva y nos alegraremos de haber andado en obediencia a los mandamientos del Señor. Pues qué buen principio para traernos libertad y que seguiremos la próxima semana en esta segunda edición de este quinto mandamiento. Nos despedimos, esperamos que hayan sido bendecidos, agradecerte, querido Félix. Un placer. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Entonces, saludos a todos.